Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Ya estamos en el martes 29 de octubre. Tal como les había contado el día de ayer, hoy hablaremos de un tema importantísimo y muy interesante, que son los accidentes cerebrovasculares. Así que veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan el día de hoy. Un accidente cerebrovascular sucede cuando se destina el flujo sanguíneo en una parte del cerebro. Al no poder reducir el oxígeno o nutrientes que necesitan, las células cerebrales comienzan a morir en minutos. Esto puede causar un daño severo como discapacidad permanente e incluso la muerte. Si piensa que usted o alguien está sufriendo un ataque cerebral, es importante que llame de inmediato a un profesional de la salud. El tratamiento oportuno puede salvar una vida y aumentar la posibilidad de una rehabilitación y recuperación exitosa. Existen dos tipos de ataques cerebrales. El primero es causado por un coágulo de sangre, que bloquea o tapa un vaso sanguíneo en el cerebro. Es el tipo más común en un 80% de los ataques cerebrales. Son isquémicos. Y el segundo, que es causado por un vaso sanguíneo que se rompe y sangra el cerebro. Otra afección similar es un ataque cerebral en el isquémico transitorio. A veces se le llama mini derrame. Sucede cuando la irrigación sanguínea al cerebro es bloqueada por poco tiempo. Si bien el daño a las células cerebrales no es permanente, lo coloca en mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Todos estamos expuestos a un accidente cerebrovascular, por eso es importante que conozcas datos que puedan salvar una vida. Así que quédate en sintonía de Salud TV junto a nuestros especialistas. ¿Qué les parece? El tema del día de hoy va a estar muy interesante. Recuerde que usted puede interactuar con nuestros invitados a través de nuestra página de Facebook y nuestro número de WhatsApp. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Bueno, pues tenemos con nosotros experta en fisioterapia, la licenciada Daisy Guardado. ¿Cómo estamos, Daisy? Bienvenida. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias nuevamente por la invitación a este programa y a este tema tan interesante, y espero que con nuestro aporte podamos ayudar a más de alguna persona que está pasando por este proceso de rehabilitación en lo que es ACV. Muchísimas gracias, Daisy. No solo todos los que están, bueno, los que están en ese proceso de rehabilitación, los que están cerca de algún paciente o conocen de alguien, o de pronto es información general que nos puede servir, Dios no lo quiera, más adelante. Bueno, nos acompaña, aquí tenemos especialista en neurocirugía, al doctor Alexander Rodríguez. ¿Cómo estamos, doctor? Doctora, un gusto a todos los televidentes, como siempre, muy amables por permitirme estar en su presencia. No, muchísimas, lo agradecimos nosotros de tenerlos por acá, de verdad, gracias a ustedes por brindarnos su tiempo. Y también nos acompaña, por supuesto, experta en neurología, la doctora Wendy Sánchez. ¿Cómo estamos, Wendy? Bien, gracias por la invitación halagada. Me alegra mucho que se le dé la importancia que corresponde a ese tipo de enfermedades. Y mire que la última vez la vimos por ahí en televisión, que habían dado corriendo con la epilepsia, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo el evento? Bonito. Pues sí, lindo. Se repetirá en junio, así que ya pediremos ayuda. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, accidente cerebrovascular. Ya escuchamos un poquito la cápsula, pero tropicalicémoslo un poco, doctora. Hablemos de qué es en sí, a qué le llamamos lo que la gente comúnmente le conoce como derrame, ¿no? Claro, pues el accidente cerebrovascular, evento cerebrovascular o derrame cerebral es una enfermedad que que proviene de un problema de las arterias o las venas del cerebro. Dicho problema es muy importante porque es bastante frecuente, puede suceder a cualquier edad de la vida, genera mucha discapacidad y muerte, es de hecho la segunda causa de discapacidad y muerte mundial, por eso es que es tan importante que sepamos cómo identificarlo, en qué momento actuar, ¿verdad? Y pues para ello es que creo que nos extenderemos un poquito en esta plática. Excelente, entonces hablemos, a ver, doctor Alexander, ¿qué tipo de eventos hay? Ya la doctora mencionó que estamos hablando de todos los vasos, ¿verdad? A nivel cerebral.
Básicamente son dos tipos generales. Uno es aquel en el que parte del cerebro queda sin circulación debido a la obstrucción de los vasos sanguíneos que llevan la sangre a esta área específica. Es el más frecuente, es con el que tenemos mucho contacto, estamos hablando de 85% de los casos. Y el siguiente en frecuencia y igual de importante y quizás incluso con índices más altos de mortalidad son los hemorrágicos, aquellos en los que por diversas circunstancias a la cabeza, hipertensión arterial y así también otros trastornos como son aneurismas, malformaciones e incluso trauma, se da una ruptura de vasos sanguíneos, la porción de cerebro más allá de este vaso roto queda sin flujo sanguíneo y se daña y eventualmente fallece sin el tratamiento adecuado. Exacto, muy interesante. Bueno, en cualquiera de los dos eventos, si tenemos la fortuna de ser atendidos en forma temprana y de que salga adelante, en ambos tienen una función importante fisioterapia, Daisy. Es correcto, es bien importante mencionar que la rehabilitación iniciada tempranamente va a depender en gran medida de lo que se recupere a futuro con las secuelas que van a quedar de este proceso. Como lo han mencionado, las secuelas son bien amplias de acuerdo al nivel de evento que le haya dado a nivel cerebral. Van a quedar deficiencias motoras, cognitivas, de lenguaje, de declusión, psicológicas, emocionales, porque el paciente pasa por un largo proceso y en una parte es necesario que se vea por un grupo multidisciplinario de profesionales, ¿verdad? Incluyendo terapia ocupacional, terapia física. Entonces es importante que se reinicie o que se inicie desde de los primeros, alguna teoría dice 48 horas de iniciado el accidente cerebrovascular o de que el médico dé la indicación de que ya el paciente ha pasado por esa etapa, ¿verdad? Crucial que depende de la vida o la muerte. Es principal que nosotros iniciamos el proceso de rehabilitación. Es un proceso, primero una área pasiva, digamos, cuando el paciente está ingresado, luego es una segunda etapa cuando el paciente es dado de alta y por supuesto cuando el paciente ya puede realizar una rehabilitación en clínica, ¿verdad? Es un proceso un poquito largo, es bien difícil determinar el tiempo que se va a llevar la rehabilitación porque va a depender de varios factores, de que en ese momento el paciente esté de acuerdo a su proceso, ¿verdad? Del accidente que haya sufrido. Bueno, Wendy, el doctor Alexander ya mencionó uno de los factores de riesgo importantes, la hipertensión. Sí, claro. Pero, ¿cuáles son otros factores de riesgo existentes? Y para que cada quien que esté en su casa vaya identificando cuáles son sus factores de riesgo individuales, como siempre hemos hablado. Claro, pues existen factores de riesgo modificables y otros que son no modificables. Los modificables, la hipertensión arterial forma uno de los principales, la diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo, el sobrepeso o la obesidad, la falta de, bueno, el sedentarismo básicamente, ¿verdad? Y dentro de los no modificables está la edad. Entre mayor edad hay mayor posibilidad de tener ese tipo de eventos, también entre otros, ¿verdad? Aquí no existe factor genético importante, doctor Rodríguez. Pueden ser definitivamente importantes el hecho de que usted en su familia tenga historia, por ejemplo, de aneurismas, malformaciones, así también como diversos trastornos llamados vasculopatías, procesos de inflamación de las paredes de estos vasos sanguíneos, los cuales tienen o pueden tener un carácter hereditario. Además, por supuesto, una incidencia familiar de diabetes, obesidad, hipertensión, son todos factores predisponentes. A ver, hablemos un poquito de cómo la hipertensión arterial puede ser de pronto un factor de riesgo para que la gente entienda de qué forma una hipertensión arterial puede de pronto desembocar en un evento cerebrovascular. Claro, pues básicamente la etiología o la forma de cómo se genera esto es porque nosotros tenemos cañerías delgadas y cañerías gruesas dentro de nuestro cerebro. Estas cañerías proveen sangre, ¿verdad? A todo nuestro cerebro y la hipertensión arterial genera cambios en las paredes de estas cañerías, de las arterias específicamente. Estos cambios pueden traer tanto como consecuencia una obstrucción, ¿verdad? O sea, un engrosamiento, una dilatación o un abombamiento de estas paredes, y estamos hablando de que puede generar tanto los infartos cerebrales como también las hemorragias cerebrales. Entonces, básicamente es esto, y también genera como
el contexto adecuado, ideal, para que ahí se depositen células y sustancias que son basura de grasa, que van a colaborar para que se formen depósitos de grasa y la aterosclerosis, que es otro de los principales también factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial. O sea que estamos hablando que la hipertensión arterial puede de pronto funcionar como, en el caso que sea secundaria a una enfermedad por arteriosclerótica, por el exceso de basurita que tenemos, puede ser que de pronto forme un trombo, por ejemplo. Sí, efectivamente, pero propiamente solo por ser hipertensión arterial, por los cambios de la presión arterial, el aumento de la resistencia dentro del vaso sanguíneo de la arteria, eso es lo que va generando un engrosamiento. O sea que imaginémonos que está usted regando el jardín con una manguera y de pronto se le acoda la manguera, no le llega sangre, pero de pronto la suelta y la sangre llega con una fuerza que puede llegar a romper un vaso a nivel del cerebro y eso genera un evento hemorrágico. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Así espero que lo hayan entendido. Bueno, muy bien. Hablemos un poquito. Entonces, por lo tanto, esta sería hipertensión arterial, sí, ¿verdad? Hablemos de la diabetes. ¿Cómo vendría funcionando acá? El mismo proceso de diabetes, entre otros factores. Uno, la hiperglicemia predispone a daño a nivel neuronal. Estas neuronas son más lábiles y en caso de un evento isquémico o hemorrágico, es más probable que estas neuronas a su vez sean dañadas. Así también el proceso diabético como tal tiende, asociado a hipertensión, a generar lo que llamamos hiperhialinosis, una degeneración en lo que son las paredes de esos vasos sanguíneos intracerebrales más delgados, más profundos, más sensibles y susceptibles a romperse ante cambios súbitos de presión. Por lo tanto, hipertensión y diabetes más o menos vienen funcionando de la misma forma. Son factores de riesgo modificables en el sentido de que usted esté bien compensado y haga caso sin instrucciones, ¿verdad? Pero son factores de riesgo que, como diría mi abuelita, ya lo ponen a uno con los pies hinchados, ¿verdad? Para que pueda tener un evento cerebrovascular, literalmente. Bueno, vámonos a una pausa, pero a la vez no se muevan porque viene el avance de TN21 con William Aguilar. Ya volvemos. Salud TV. Puede quedar en estado vegetal, puede quedar deforme de su cara también o alguna parte de su cuerpo. Sí, o sea, o puede quedar inconsciente o puede quedar, ¿cómo se llama?, con parálisis. Sí, ya tiene que tener ayuda de otra persona. Así es. Inclusamente pueden morir en el momento, sí. Como lo dice, una parálisis total, o sea, cerebral es total, o sea, queda totalmente vegetal, o sea, no se mueve, no, nada, pues. Podría llegar hasta la muerte, ahí sí, podría llegar hasta la muerte, quedar en coma, o sea, ya no se recuperan al 100%. Con pérdida de memoria, o en algunos casos, pues la muerte, ¿verdad? En silla de ruedas, vegetal prácticamente, porque si uno no se trata a tiempo, queda vegetal en una silla de ruedas. ¿Y quién por uno? Si no tiene uno hijos, Dios que lo socorra a uno, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los que responden siempre tan amablemente a nuestros sondeos. Mire, es interesante escuchar sus respuestas realmente muy acertadas. Podríamos hablar de que la verdad es que las secuelas, como bien dicen, van desde no quedar, es decir, fallecer en el momento, hasta quedar con múltiples secuelas o hasta quedar con mínimas secuelas, ¿cierto, Wendy? Así es. Pues digamos que existe algo que genera mínimas secuelas o ninguna secuela, que es el ataque isquémico transitorio. Justamente por ser transitorio, la mayor parte de veces no le dan importancia y es la primera alerta para poder acudir y dar el tratamiento correcto. Básicamente consiste en que hay síntomas visuales en un lado del cuerpo, llámese debilidad, llámese adormecimiento, llámese mareo, me quedé ciega de un ojo, se me oscureció la vista de la mitad de cada uno de los ojos. Ya de alguna manera eso traduce
que hay un problema transitorio cerebral que genera un déficit y típicamente en cuestión de minutos o de horas esto resuelve. Entonces es algo que ya predice. De hecho es un preinfarto, ¿verdad? Y pues las secuelas más severas, como ya comentaron todos, es que quede en una silla de ruedas, que quede en una cama dependiendo de un ventilador, que no pueda tragar y requiera una gastrostomía, entre otros. Bueno, muy bien. Hablemos un poco de aquellas que, bueno, todas, en el caso de que, bendito Dios, salga adelante, pues todas van a necesitar de rehabilitación con fisioterapia, dice. Sí, correcto. Como lo han mencionado, de acuerdo a la severidad que haya sucedido el evento, va a presentar pérdida total o parcial de la movilidad, ya sea generalmente en la mitad del cuerpo o en sus 4 extremidades, presentando al inicio una flacidez total de sus miembros, o sea, sin poder movilizar lo que es sus manos, no puede mover sus piernas, tampoco la capacidad de poder sentarse, o sea, pierde el control total de su cuerpo. Presenta también secuelas con el lenguaje de acuerdo al lado que haya sido el evento a nivel cerebral. Problemas para la deglución al inicio del evento, problemas también porque presenta una afasia, o sea, también la mitad de la cara se le va a ver afectada. Y esto también afecta lo que es la visión. A veces los pacientes pierden la visión y esto también con la pérdida de la movilidad imposibilita poder sentarse, realizar la marcha y poder realizar todo lo que es la independencia en sus actividades de la vida diaria. También presentan secuelas cognitivas, pérdida de la memoria, a veces no se recuerdan ni cómo se llaman, no pueden peinarse, cepillarse, por mencionar algunas actividades tan básicas y comunes que son tan esenciales de la vida diaria. Entonces es necesario una terapia intensiva para poder ir abordando cada parte de lo que el paciente haya perdido, ¿verdad? Por eso es necesario una terapia física, terapia ocupacional, en donde se le va ayudando al paciente a ser totalmente independiente, tanto en las actividades de la vida diaria como para volver a insertarse a la sociedad, a su trabajo, que también es importante mencionar que el paciente recupere la funcionabilidad lo antes posible para que él vuelva a ser una persona totalmente autosuficiente. Muy bien. ¿De qué forma mencionaron el tabaquismo y la obesidad como parte de los factores de riesgo? Sí, claro. Entonces, claro, la obesidad pues viene siendo la entrada para todas estas enfermedades que anteriormente mencionábamos, hipertensión, diabetes. ¿De qué forma el tabaquismo se convierte en un factor de riesgo? Pues existe una sustancia en el tabaco que se llama nicotina, ¿verdad? Que puede modificar la elasticidad o llamémosle así, la calidad de los vasos de la pared, el grado de que se hagan más grandes o más pequeños, vaya, llamémosle así. Entonces eso se modifica, va colaborando para que esto se vaya endureciendo, ¿verdad? Y va siendo un mecanismo un poco parecido al de hipertensión y diabetes, en el que va generando modificaciones de forma, cuando se usa crónicamente, ¿verdad? Y a altas cantidades, se va generando modificaciones en la pared, y estas modificaciones o este endurecimiento en la pared va colaborando para que hayan depósitos de grasa, facilitando para que haya hipertensión arterial, entre otros, y no nada más las manifestaciones o las alteraciones en las arterias son en el cerebro, sino que también corazón y otras partes. Doctor Alexander, ¿existe alguna forma de prevenir un evento cerebrovascular? Además, claro, de modificar estos factores de riesgo modificables, valga la redundancia, de lo que estamos hablando. De alguna forma de prever, bueno, yo tengo tal malformación, o sea, ¿de verdad puedo yo prever que voy a tener un accidente cerebrovascular o que tengo chance? Maneras prevenibles ahorita, únicamente con evidencia científica, lo que tenemos es en pacientes seleccionados, los cuales previamente, antes de este evento, han tenido a bien pasar consulta con su médico, el uso de aspirina.
al momento es lo que se puede, en ciertos casos, más que todo del tipo oclusivo, el tipo donde se tapan estos vasos sanguíneos, se puede identificar y dar este tipo de tratamiento. Además de eso, ¿qué otro tipo de prevención? El control básico de cualquiera de sus enfermedades, especialmente en el paciente cardíaco. Si una persona tiene enfermedades cardíacas, le han cambiado válvula, usted padece de arritmia, usted padece de taquicardia, usted tiene predisposición a formar coágulos a nivel de su corazón, y esos coágulos van a migrar y algunos de ellos pueden llegar a su cerebro y obstruir ese flujo. Definitivamente esta persona se puede hacer mucho en el sentido de prevención controlando su enfermedad de base. Wendy, ¿de qué forma se presentan los síntomas? Obviamente va a depender de qué tipo de evento sea, pero más o menos un cuadro clínico o qué puede hacer sospechar qué es lo que me está pasando. Claro, pues en 80% de los casos la manifestación es la alteración en el habla, ¿verdad? En el lenguaje específicamente. La persona le cuesta sacar las palabras o cruza una palabra por otra, deja de hablar o le cuesta comprender, ¿verdad? Esto se llama afasia. Llámese que sea algo transitorio o de forma permanente. Otra de las manifestaciones frecuentes es que el ángulo de la boca se pierda, ¿verdad? Y esto genera una desviación o una alteración en este pliegue. Se llama parálisis facial, ¿verdad? Que no afecta el ojo, nada más afecta la mitad inferior de la cara. Otra manifestación es la debilidad de la mano o de la pierna. Entonces, si tenemos afasia, si tenemos alteraciones en la mitad de la cara, de un lado, debilidad o se aguada por completo una mano o un pie o junto todo eso, esto en un 80% de los casos es la manifestación de un evento cerebrovascular isquémico. Isquémica. Ajá. Bueno, vamos a ponerle pausa un momentito al tema del día de hoy, porque usted que está en casita seguramente está interesado en saber cómo crear herramientas didácticas para mantener entretenidos a sus niños. Pues entonces veamos a la licenciada Vanessa Chica en el taller de mamá, como todos los martes. Hola amigos de Salud TV, les saluda Vanessa Chica, terapeuta ocupacional infantil. Bienvenidos a una edición más de El Taller de Mamá. En esta edición vamos a hacer unos divertidos gusanos de colores. Para comenzar nuestra actividad les voy a presentar los materiales. Primero debemos buscar una tapa circular que nos va a servir como molde. Páginas de papel bond de colores pueden ser recicladas. También vamos a ocupar nuestra tijera, plumón y lápiz. Y vamos a utilizar cartulina. Para iniciar a hacer nuestros gusanitos de colores, vamos a dibujar unos moldes circulares. Luego de esto lo vamos a recortar. Nos tienen que quedar de esta manera y hacer muchos colores. Esta actividad nos va a servir para que nuestros niños de entre 3, 4, 5 años se aprendan los colores. Acá ya tenemos unos círculos de colores. Los vamos a dejar por acá y en estas pedazos de cartulina de forma rectangular también vamos a utilizar el mismo molde para que nos quede del mismo color. Vamos a hacerlo de una vez con el plumón para hacer más fácil la actividad. Le vamos a hacer los ojitos bien lindos, le vamos a poner boquita, las antenitas. Más o menos nos tiene que quedar de esta manera. Acá le vamos a poner velcro, que no se los había mencionado en los materiales, pero es algo que siempre utilizamos. Le vamos a poner velcro en cada una del cuerpecito del gusanito, así como en cada círculo de color que vamos a ir haciendo. Acá tengo uno ya terminado. Nos tiene que quedar de esta manera y los niños tienen que ir poniendo los
los colores, los círculos de colores, en el orden que usted, mamá, le diga. Hemos terminado nuestro gusanito de colores. Recuerden que eso le va a ayudar a nuestros niños a seguir indicaciones y a aprenderse los colores. Soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Esto fue una sección más del taller de mamá. Recuerden que pueden ver este video en mis redes sociales de TeraKid. Nos vemos a la próxima. Qué bonito, gracias a la licenciada Chica. Esos gusanitos están definitivamente muy útiles para que aprendan varias cosas, como ella mencionó, entre ellas a seguir indicaciones, ¿por qué no? Bueno, ¿qué les parece? Damos una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí en su casa mientras lo hace este día hablando de evento cerebrovascular. Ya la doctora Wendy nos mencionó algunos de los síntomas que nos pueden ver ese semáforo en amarillo que algo está pasando y bueno, inmediatamente el tiempo es oro para cuestiones del sistema nervioso, del cerebro. El tiempo es vital, así que hay que consultar muy rápido. ¿Cuál es el abordaje cuando un paciente con sospecha de evento cerebrovascular, doctor, llega al hospital? Inmediatamente un paciente con sospecha de un accidente cerebrovascular llega a nuestra emergencia, el paciente se le deben tomar sus signos vitales, tomamos exámenes de base y lo más importante, 1, control de hipertensión, de ser posible, y un estudio de imagen. Esto es urgente y muy necesario. En esto podemos ocupar lo que llamamos tomografía axial computarizada o una resonancia magnética. ¿Idealmente cuál? Idealmente, al momento ya estamos hablando de que la resonancia tiene más utilidad y nos permite ampliar nuestro abordaje. Con un TAC, previamente podíamos decir que ciertas partes del tratamiento tenían una ventana de hasta 4 o 5 horas, pero recientemente, hablando acá con la doctora, el fin de semana pasado se acaban de revisar lo que son los guidelines de manejo en el Congreso de Neurocirugía en San Francisco, y ya estamos hablando de que dependiendo de ciertos hallazgos, los manejos pueden darse incluso en pacientes hasta con 12 horas de evolución. Para eso la resonancia nos está apoyando. Magnética. Ahora, inicialmente, la primera fase de tratamiento, una vez diagnosticado un evento, cuando es isquémico, una parte del flujo sanguíneo es obstruido, es el manejo a través de la aplicación de medicamentos en la vena. Eso se puede dar todavía en las primeras 4.5 hasta 5 horas de evolución del proceso. Y es por eso tan importante que cualquiera de las personas que nos está acompañando, si sospecha o está viendo que alguien presentó los signos que acá la doctora ha descrito, inmediatamente no lo duden, por favor, busquen apoyo, lleven inmediatamente a esta persona. Cada momento que esta persona está sufriendo un proceso, 2 minutos es lo que necesita la neurona para morir. Así de rápido muere su cerebro y es por ello que necesitamos iniciar inmediatamente el tratamiento. Si este primer tratamiento inicial endovenoso no surte el efecto esperado en 4.5 a 6 horas, podemos entonces llegar a lo que es el uso de terapia endovascular. A través de catéteres nosotros llegamos desde usualmente lo que es la ingle hasta el cerebro y podemos inicialmente sustancias muy similares para diluir los trombos, utilizarlas directamente a la altura de lo que es el trombo que está ocluyendo el flujo sanguíneo, y podemos entonces llegar también a la segunda parte de lo que es terapia endovascular, en la cual podemos con catéteres especializados limpiar, obstruir, remover físicamente el catéter, esperando que se dé una nueva reperfusión y salvar tanto del cerebro como sea posible. Hay varias técnicas. Lo importante para la persona, lo que le debe quedar claro es tiempo. Entre usted más rápido reciba ayuda, es más probable que el déficit que usted perciba al final de su enfermedad sea mucho menor y le permita a usted tener una vida tan normal como sea posible después de un evento tan severo. Muy bien. Bueno, entonces ya lo escucharon, el tiempo es oro.
Bueno, recuerde que estamos en el mes de octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama, los últimos días, pero hay algo que persevera durante todo el año y es la lucha en que usted modifique sus factores de riesgo y detecte tempranamente. Pero estamos todavía con los testimoniales, esas luchadoras que comparten sus historias. El día de ayer vimos a Claudia Bonilla en su primera fase. Escuchemos ahora la segunda parte de la historia. Mi nombre es Claudia Ávila de Bonilla, tengo 45 años, soy sobreviviente de cáncer de mama. Me diagnosticaron el 29 de octubre del 2014. Hicimos como un culto de acción de gracias para darle gracias a Dios por todo el proceso que había pasado y que lo había superado, porque cada quimio a uno se le baja las defensas, se pone mal, así que ese fue el momento más importante en todo el proceso. Fue doloroso, la verdad fue doloroso, creo que la segunda quimio fue la más difícil, me debilité demasiado, pasé al tercer día de la quimio, pasé pero malísima, pasé solo en el baño, yo sentía que me desmayaba, mi esposa en ese momento estaba con una gripe y cuando uno está pasando por la quimio las defensas se le bajan, entonces hay que estar muy alejados de las personas que están con enfermedad, con alguna gripe, con cualquier cosa. Entonces mi esposo estaba durmiendo aparte y yo pasé esa noche malísimamente mal, yo pensé que me iban a ingresar, así que fue doloroso, debilitante, no se le siente sabor a la comida, es asco, diarreas y muchas cosas incómodas. Fue felicidad, la verdad que fue felicidad de saber que había pasado ya por todo ese proceso y que sabía que estaba libre de cáncer. Creo que es como un gran peso que se quitan de encima, al igual para mí. Sí estoy libre de cáncer, gracias a Dios, pero estoy en un proceso de remisión por 10 años. A mí me ven cada 6 meses, me hacen muchos chequeos, muchos exámenes, entonces siempre estoy en constante remisión. Bueno, primeramente, que se aferren mucho a Dios. Definitivamente sin Él no lo hubiera logrado. Cuando yo pasé por ese proceso, pasé un momento como de 8 días, como que estaba en el aire. O sea, sentía que no había aterrizado, pero cuando dije ya no más llanto, ya no más dolor, ya no más sufrimiento, porque a veces la enfermedad no mata, sino que es como uno recibe como uno recibe la noticia. Entonces, tiene mucho que ver su estado emocional y lo más importante es aferrarse a Dios, buscar a alguien que esté pasando por que haya pasado por la misma enfermedad, porque cuando uno anda buscando o quiere un apoyo, un aliento de alguien, uno lo siente que lo recibe mejor de alguien que haya pasado por la misma enfermedad. Contentas de verdad de ver a Claudia ya 5 años de ese diagnóstico y verla tan feliz, y le agradecemos por haber compartido este testimonio con nosotros y a seguir luchando. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y nos interesa realmente responder sus preguntas, así que vamos a ver una que tenemos a través de nuestro WhatsApp que nos ha hecho llegar nuestra amiga. Nos dice: muy buenas tardes, un gusto sintonizarles como siempre. Mi consulta es la siguiente: mi tía de 60 años, hace 1 año le diagnosticaron que tenía un poco de líquido en el cerebro. Ella padecía de dolores de cabeza. El dolor desapareció casi por completo, pues se le dio tratamiento, entre ellos un diurético. El líquido disminuyó. Mi pregunta es si ese líquido acumulado podría ser causa de un ACV y a qué se debe la acumulación del mismo.
Muchísimas gracias por su amable respuesta. Atentamente, Elisa. Tocaya. Muy bien. Gracias, Elisa, por la pregunta. Vamos a ver, Wendy, esto es una cosa común, ¿verdad? En la gente de adultos mayores. Me parece que es posible que ella estaba sospechando, o sea, que me pinta que probablemente sea una hidrocefalia, una hipertensión intracraneana probablemente benigna por el tratamiento que le estaban dando, ¿verdad? Si es así, generalmente la hipertensión intracraneana benigna se relaciona mucho a sobrepeso y a obesidad. Es uno de los puntos a tratar dentro del manejo de esta. Y pues estamos hablando de que es un factor de riesgo para evento cerebrovascular mientras esté ahí presente, pues es algo que se debe de trabajar. Que de por sí la hipertensión intracraneana benigna de riesgo de evento cerebrovascular creo que es poco probable. Muy bien. Pero sí le generaba mucho dolor de cabeza y le dieron pues un diurético, ¿verdad? Así que quizás por ahí anda más o menos, ¿verdad? Bueno, gracias, Elisa. Es bien difícil poder sacar todas las conclusiones con solo una pregunta a través, pero más o menos ahí se le trató de ayudar. Bueno, a ver, ¿en qué casos entra neurocirugía? El momento del diagnóstico, inicialmente, el manejo es dado por el personal de emergencias, el manejo endovenoso perfectamente aplicable. Cuando ya tenemos una hora de evolución del manejo inicial a través de medicamentos aplicados en la vena y no vemos cambios significativos, inmediatamente entonces tenemos que proceder, como desde inicio, con todo lo que es el protocolo para el paciente que está en un accidente cerebrovascular, y es entonces que debemos considerar, uno, inmediatamente, si podemos proceder con lo que es terapia endovascular, sea la aplicación de estos medicamentos para deshacer estos trombos al interior del vaso sanguíneo cerebral, o buscar entonces la manera de extraerlo. Ahora, esto es más que todo enfocado al área de lo que es el accidente isquémico, el accidente en el cual parte del flujo sanguíneo se ha obstruido. Caso contrario, y es el otro 15 a 20% de los casos, son los hemorrágicos, en donde inmediatamente desde el inicio, además de todo este manejo de soporte, van a hablar a neurocirugía, pues estamos hablando de que hay un sangrado activo a nivel de su cerebro, algo se ha roto, sea por hipertensión, sea por aneurisma, malformación, sea por trauma, y inmediatamente se tiene que valorar la posibilidad de que usted requiera una cirugía compleja, abriendo entonces, removiendo esos coágulos para poder descomprimir, quitar esa presión que está matando su cerebro y salvar la vida de la persona. Muy bien. ¿En qué momento, luego de una cirugía tan compleja realmente, pero que puede devolverle casi que el 100% de funcionalidad, en qué momento entra fisioterapia? Desde el momento que el doctor da el ok, ¿verdad?, de que ya el paciente ha pasado esa etapa de crisis entre la vida y la muerte, generalmente entre 48 horas, 72 horas, se inicia el proceso de rehabilitación con el objetivo de movilizarle todas las extremidades, ya que el paciente ha perdido casi por completo la movilidad, y nuestro objetivo principal es, al inicio, mantenerle lo que es el trofismo muscular, los arcos de movimiento, para que el paciente posteriormente vaya él solo, digamos, dando movilidad activa, el paciente ya tenga un avance para que no se empiece de cero. Es importante mencionarle al paciente que entre más rápido se inicie el proceso, se ayuda o se hace, digamos, hay un fenómeno que se llama neuroplasticidad cerebral, que esto es lo que hace que el cerebro se autocuide, digamos, o se autoayude para poder solucionar todas las deficiencias que están siendo a nivel cerebral. Nosotros como fisioterapistas siempre le mencionamos al paciente que esta neuroplasticidad son los primeros días, primeros meses son sumamente importantes, porque el cerebro, digamos, las funciones están ahí, aunque están, digamos, como dormidas, pero conforme usted vaya repitiendo, ya sea los movimientos o todas las actividades que se han perdido, el cerebro vuelve otra vez a recordar o a ir poco a poco mandándole esa señal del cerebro a lo que es la periferia, todas las extremidades, ya sea en cuanto a movilidad, en cuanto a sensibilidad o en cuanto al área cognitiva. Entonces es bien importante iniciar lo antes posible. Es importante también mencionar que el paciente
tiene que realizar rehabilitación en casa, porque no solo con lo que se le enseña o se le hace en la clínica va a rehabilitarse por completo. Se le hace una evaluación y se le hace un programa de terapia. Con lo que va a continuar en casa. Exactamente, ya sea con el cuidador en caso de enfermería o con algún familiar para que le ayuden al paciente. Es importante también que el paciente esté con mucha actitud positiva. Eso es un factor bien importante para el proceso de rehabilitación, o sea, la actitud. La actitud es importante. Bueno, vamos a ver qué consejo nos trae ahora la doctora Vanessa Artiga en la sección de todos los días Mi Pediatra en Casa. Bienvenidos a una nueva edición de su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga y estaremos hablando de la expresión corporal en los niños. Una de las habilidades que recientemente estamos viendo que nuestros niños se está explotando es la expresión corporal. La expresión corporal va a ser un sinnúmero de actividades que su niño puede expresar o manifestar a través de su cuerpo. Esto es importante porque no solamente por medio del habla puede llegar a una conexión intelectual superior, sino también puede llegar y ayudarle a la concentración y la disciplina. Durante la danza, nosotros observamos que el niño no solamente puede divertirse, sino que también puede expresar algunas emociones que con dificultad puede él entender y a su corta edad decirlo con su boca, ya que el cuerpo, por ser la piel el órgano más grande que tenemos, puede ser una herramienta importante para que su niño también pueda ser estimulado y no solamente lograr un coeficiente intelectual superior, sino también poder entender que el niño a través de todo este sinnúmero de actividades puede gozar de una disciplina y puede disfrutar no solamente de aprender nuevas cosas, sino que también a expresar. La danza no debe de ser exclusiva de las niñas, sino que también puede ser de los niños por igual. Los mimos, la danza, la distribución artística que su niño también pueda lograr durante los 5 primeros años de la vida le ayudará a que la mielinización que al final del 7º año se logra a descubrir no solamente un mundo maravilloso, sino que también a entender las preferencias de su niño. Esta fue su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga. Hasta pronto. Nacimos siendo oxígeno y ahora tenemos 60 años transformándolo todo. Grupo Infrasalox Gaza presenta. Somos bienestar al valorar lo más importante, la vida. Grupo Infrasalox Casa, 60 años. El consejo de este día está a cargo de la doctora Sandra Someta. Veamos. Prevenir el cáncer de mama está en tus manos y puedes hacerlo siguiendo este consejo. Te aconsejo realizarte tu mamografía anualmente después de los 40 años o si tienes algún antecedente familiar de cáncer de mama o si te detectas algún nódulo extraño. Prevenir el cáncer de mama está en tus manos. Este es un mensaje de Salud TV. Definitivamente los controles periódicos con su médico no dejan de ser importantes, siempre son muy valiosos porque de esa forma usted lleva un mejor control. Este consejo fue gracias a Grupo Infrasalox Gaza. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Nacimos siendo oxígeno y ahora tenemos 60 años transformándolo todo. Grupo Infrasalox Gaza presentó. Estás viendo Salud TV.
accidente cerebrovascular es el tema del que hemos estado hablando en la última hora. Y bueno, ya mencionaron las secuelas que necesitan rehabilitación, que son las secuelas motoras, probablemente muy frecuentes. Pero hay otras secuelas que no podemos catalogar como motoras y que a lo mejor no se pueden ver en el momento, doctor. Sí, doctora, definitivamente estábamos acá discutiendo de que es increíblemente amplio el problema de qué secuela puede darse. Pues un stroke se puede dar en cualquier parte de su cerebro. Dependiendo de qué parte sea afectada, esto va a predisponer y darnos un cierto tipo de complicaciones. Cuando estamos hablando de un accidente de este tipo en las porciones frontales de nuestro cerebro, estamos hablando mucho de secuelas tipo demencia, alteraciones de lo que es la personalidad, trastornos de comprensión, trastornos en la expresión, hiperactividad emocional. Cuando estamos hablando de un stroke en las porciones medias de nuestro cerebro, las porciones que llamamos sentía motora, es que vemos muchas secuelas de tipo parálisis, debilidad, en los cuales fisioterapia es, por supuesto, invaluable. Cuando estamos hablando de una lesión en las porciones posteriores de nuestro cerebro, estamos hablando de muchas secuelas de tipo visual, incapacidad para poder comprender lo que vemos o sencillamente ceguera. Y si estamos hablando de las porciones más profundas en nuestro cerebro, cerebelo, médula, puente, estamos hablando de riesgos, por supuesto, de muerte, así como también trastornos de lo que es balance, marcha y, por supuesto, secuelas muy incapacitantes que no nos permitan, para fines prácticos, realizar actividades complejas como previamente lo podíamos hacer. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta. Por cuestión de tiempo no la vamos a pasar ahí, pero quiero preguntar a la doctora Wendy. Le preguntan cuál es la parte más peligrosa en la cabeza para golpearse. Para golpearse, pues todas las partes del cerebro son esenciales porque la parte frontal o la parte de atrás no sustituyen ni existe trasplante cerebral. Entonces, nuestro cerebro es invaluable. Cada una de las neuronas que tengamos en donde están es porque así fue diseñado, tienen una función especial. Y en todo lo posible es evitar el trauma, evitar lesiones, evitar infarto, todo lo que genera daño en el sistema nervioso, porque es algo que no se puede sustituir. Así es, así que no hay lugar más peligroso para golpearse. Sencillamente cualquier tipo de golpe, hasta el más simple que parezca, puede generar complicaciones realmente serias. Bueno, a ver, su mensaje final, Daisy, para la población. Si ha pasado por un proceso o está en este proceso de un accidente cerebrovascular, busque ayuda de un profesional para que le indiquen el tratamiento correcto. No trate de rehabilitarse en casa ni que espere que en sí, por sí solo, se va a recuperar. Así que busque ayuda de un profesional para que su recuperación sea lo más pronto posible y sin secuelas. Doctor, su mensaje en cuanto a prevención. En prevención, por favor, cuiden de su salud en toda la medida de lo posible. Algo tan sencillo como un buen control de peso, buenos hábitos alimenticios, recibir la medicación que sea adecuada en base a su edad, sus características, sus enfermedades. Todo ello nos va a ayudar a que si usted en algún momento llega a padecer no solo de un accidente cerebrovascular, sino de cualquier tipo de enfermedad, es más probable que secuelas o complicaciones en su caso con un buen estado de salud sean menos severas. Muy bien. Wendy. Y pues primero creo que debemos de apostarle a la prevención primaria, prevenir este tipo de eventos. Si ya los tenemos, estar con la persona más idónea y pues apuntarle también a que cuando yo tengo síntomas, los identifico en mí mismo, los identifico en otras personas, es importante que consultemos lo antes posible, porque como dijo Elisa, el tiempo es cerebro. Es oro. Bueno, muy bien. Se nos termina el tiempo, no me queda más que agradecerle, doctor Alexander, Daisy, de verdad un placer. Doctora Wendy, gracias. Gracias a ustedes por su sintonía. El día de mañana venimos con otro tema interesante. Hablaremos de las dermatitis seborreicas del cerebro. Nos vamos a la piel. Pero por hoy los invito a quedarse en sintonía con la edición del mediodía de TN21. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Usted puede cambiar algunos factores de riesgo para los accidentes cerebrovasculares mediante la adopción de los siguientes consejos.
En primer lugar, es importante que controle la presión arterial a través de dieta, el ejercicio y los medicamentos, si es necesario, y siempre debe llevar un control con los especialistas adecuados a cada enfermedad. Es importante que mantenga un peso saludable, comiendo alimentos sanos, consumiendo porciones más pequeñas y participando en un programa de pérdida de peso si es necesario. Puede incluir muchas frutas, verduras y granos enteros. Elija proteínas magras como pollo, pescado, frijoles y legumbres. Limita la cantidad de alcohol que bebe. Esto significa no más de 1 trago al día para las mujeres y 2 tragos al día para los hombres. Es esencial que no fume. Si lo hace, déjelo. Y no consuma cocaína ni otras drogas ilícitas, ya que esto puede causarle un accidente cerebrovascular.